con mucho gusto Alejandro Sainz. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días. Buenos días, Darío, un gusto estar contigo. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves esta nueva ley? Como todas suelen ser perfectibles una vez que se abordan sus enmiendas, pero ¿qué pudiéramos esperar en comparación con la actual ley vigente, la nueva que entrará en vigor, pues yo creo que a partir de enero del 2014? Correcto, Darío. Sí, sin lugar a dudas este es un gran paso que obviamente viene, digamos, desde principios de mayo, cuando el presidente Peña Nieto aprobó, digamos, turnar este decreto al Congreso, el cual, como tú bien sabes, fue aprobado por la Cámara de Diputados el 10 de septiembre, y posteriormente fue hasta noviembre cuando lo aprobó finalmente el Senado. Como tú bien lo dices, si bien ya fue aprobado por el Congreso, por la Cámara de Diputados y por los senadores, aún se acaba de turnar al Ejecutivo Federal para su promulgación y su publicación, lo cual se espera suceda en breve. Algunos dicen que puede ser esta misma semana, ¿no? Sin lugar a dudas, Darío, yo creo que es un gran paso. Como tú bien lo dices, es perfectible, no hay duda de ello, pero sí se incorporan medidas que tienden básicamente a agilizar el proceso de concurso mercantil. Por ejemplo, hay algunos mecanismos muy novedosos, como es la firma electrónica y la posibilidad de utilizar ciertos formatos que emitirá el IFECOM. Eso, la firma electrónica, es muy novedoso. En otras jurisdicciones todas las promociones, las solicitudes se manejan vía electrónica y el público tiene acceso a ellos vía online. En México eso no sucedía. Una vez que entre esto en vigor, obviamente para todos estos formatos del IFECOM y todo el sistema de firma electrónica, de acuerdo a los transitorios, se les van a dar 180 días al Consejo de la Judicatura para que los implementa, pero creo que es algo muy bueno, ¿no? Hay digamos, Darío, algunas cosas muy relevantes, como que finalmente este procedimiento de concurso mercantil va a ser público, lo que implica que cualquier persona podrá tener acceso a los expedientes. También hay algunos conceptos importantes, como es el concurso por inminencia, ¿no? Que quiere decir que no te tienes que esperar tu comerciante a estar en uno de los supuestos de insolvencia para presentar tu solicitud de concurso o para que te la demanden, siempre y cuando, si tú compruebas que vas a estar en ese incumplimiento generalizado dentro de los 90 días siguientes a la solicitud, te lo deben de aceptar. También hay cuestiones muy importantes en cuanto a los llamados por este decreto créditos de emergencia, es lo que en otros países se conoce como deep financing. Esto lo que busca estos créditos de emergencia es básicamente preservar la unidad económica, digamos, durante el concurso y conservar el valor de la empresa, ¿no? Entonces, se establecen reglas más claras de cuando el juez tiene que participar, tiene que aprobar estos créditos, sus términos, incluso constitución de garantías, incluso que se paguen dentro del curso ordinario de negocios. Vemos esto como algo muy relevante y muy positivo para empresas en concurso, que incluso en etapa de visita van a poder tener acceso a financiamiento. Lo vemos, por ejemplo, ahora en los famosos casos de las vivienderas, en los cuales considero, por ejemplo, que una nueva disposición como es estos créditos de emergencia serían muy favorables, ¿no? Alejandro, también, sí. ¿Cómo ves, por ejemplo, el tema de los créditos intercompañías? Digamos que un tema que permitió lograr o sacar de una manera cuestionable reestructuras financieras de grupos como fueron, por ejemplo, Vitro, como fue Entretenimiento de México, y que, bueno, a los ojos de los acreedores, pues no fue precisamente un tema muy pulcro, muy transparente. Sí, ese es un muy buen punto el que tocas, Darío. Finalmente, derivado de casos como los que tú comentas, el Congreso, en una forma muy atinada, en mi opinión, está ya regulando finalmente estas cuentas intercompañías. Tiene varios efectos. Por ejemplo, en el caso del famoso periodo de retroacción, que son los 270 días en los cuales se puede cuestionar si ciertas operaciones se realizaron en fraude de acreedores, en el caso de estos créditos intercompañías se duplica al doble ese plazo, que lo que implica que cualquier acreedor o alguien que tenga interés podrá solicitar al juez que se vigilen esas y se revisen las acciones. Otro punto muy importante es que finalmente se reconoce como un tipo de acreedores los acreedores subordinados, y dentro de estos acreedores subordinados
se incluirán a las cuentas intercompañías que no tengan ninguna clase de garantía, y esas van incluso después de los acreedores comunes, que eso lo veíamos, por ejemplo, en muchas situaciones de financiamientos, que no obstante que establecía en un contrato esa subordinación, la realidad es que el concurso mercantil no lo observaba y se cometían muchas irregularidades. Y otro caso muy importante en ese mismo sentido es que en el caso que esas cuentas intercompañías representen al menos o por lo menos el 25% de todos los montos reconocidos, entonces para votar un convenio de reestructura no se deben de excluir, digamos, las cuentas intercompañías y hacerlo con las mayorías o al menos con el 50% de todos los demás acreedores reconocidos, excluyéndolas, ¿no? Lo cual, esto sí consideramos un paso muy relevante de Estado de Derecho que perjudicaba claramente a las empresas mexicanas y a la percepción de México en otros países. Pues Alejandro Sainz, socio del despacho Cervantes Sainz, experto en reestructuras financieras, te apreciamos como siempre tu disposición para platicar de esto y otros temas con nuestros amigos del auditorio.